este tiempo con mucha ansia y damos gracias a Dios porque nos concede esta hermosa bendición de poder estudiar juntos. Estamos estudiando en esta ocasión teología práctica y ya dijimos que la teología práctica se divide en varias áreas y una de ellas muy importante es la consejería bíblica. Y precisamente en esta ocasión, queridos hermanos, queremos iniciar nuestro estudio sobre consejería bíblica. Y el tema para este día es una consejería verdaderamente bíblica. Quiero iniciar esta sesión leyendo el Salmo 119, el Salmo 19, versículos 7 en adelante. Dice la Escritura: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce es más que la miel, que la que destila del panal. Y termina el versículo número 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Y este pasaje es un pasaje hermosísimo porque nos habla precisamente de la consejería bíblica. Y damos gracias a Dios porque estamos iniciando. Queremos pedirles, por favor, en este momento, que nos hagan el favor de abrir sus cámaras para que podamos estar todos atentos, para que podamos vernos también. Y por un lado. Por otro lado, que preparemos nuestras preguntas acerca del tema, y si en este momento usted piensa alguna cosa, también puede dejarlo en el chat para comenzar con las preguntas en el momento indicado. Mientras tanto, vamos a comenzar en oración, queridos hermanos, en esta noche. Señor, siempre hemos pedido tu iluminación. Siempre hemos pedido que tú nos llenes de tu amor, de tu gracia, y nos sostengas siempre. Eterno Padre Celestial, fortalece, por favor, nuestras vidas a través de tu palabra. Y que el estudio que vamos a tener en esta hermosa noche sea edificante y útil para servir en la generación en la que nos has puesto para poder vivir y para poder edificar. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin más preámbulos, hermanos, escuchemos la conferencia de esta hermosa noche. Muy bien. Hermanos, muy buenas noches. Es un gusto que podamos estar listos ya para esta segunda conferencia. En esta ocasión hablaremos de una consejería verdaderamente bíblica. ¿Por qué tener que hablar de una consejería verdaderamente bíblica entre cristianos? Bueno, es una realidad, es una verdad que cuando nos acercamos a la consejería encontramos muchos matices, muchos lineamientos que hemos tenido de parte de las ciencias alternas a la consejería. Cuando hablamos de consejería, rápidamente hablamos de psicología, hablamos de psiquiatría, hablamos de antropología, sociología, ciencias que tienen que ver con la comunicación de las experiencias del hombre, la interrelación que hay y la manera de entender su pensamiento. Cuando hablamos de psicología, hablamos del estudio de la mente humana, de su comportamiento, de su interrelación con los demás individuos. Y entonces podríamos decir, es fácil para un consejero cristiano tomar
los principios de la psicología para aplicarlos a la consejería bíblica. Y precisamente es el tema del día de hoy. ¿Podemos hacer una psicología cristiana? ¿Podemos tomar la consejería bíblica como un método de psicoanalizar a los hermanos? Porque en realidad, al hablar de psicología, al hablar de su comportamiento, al hablar de su corazón, yo he escuchado en muchas ocasiones en el terreno de la consejería, bueno, ¿y tú qué piensas acerca de tu situación? ¿Estás bien o estás mal? Cuando hablamos de consejería, inclusive se nos pregunta, ¿tu corazón qué dice? ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿y qué dice tu corazón? ¿Qué dice tu corazón? Tú sigue lo que tu corazón dice. Pero la escritura, como vamos a ver en esta conferencia, la escritura nos dice que el corazón no es el mejor consejero, que el corazón no es el mejor camino que debamos de tener. Entonces, para iniciar nuestra conferencia, quiero invitarles a buscar Proverbios capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice este texto, Proverbios capítulo 12, versículos 1 y 2. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará el hombre de malos pensamientos. Repito este texto. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará el hombre de malos pensamientos. Y ese texto habla o abre esta conferencia hablando acerca de la instrucción. En la iglesia cristiana, cuando hablamos de instrucción, rápidamente tenemos que ir a la predicación de la palabra. Cada que nosotros predicamos, estamos siendo instruidos, estamos siendo aconsejados, inclusive estamos siendo disciplinados. En la iglesia presbiteriana se conoce como disciplina la predicación. Cada que uno predica está disciplinando, está entrenando, está educando a los hermanos. Y de esta predicación viene un cúmulo de conocimientos que tienen que ser aplicados primeramente al corazón para que de ahí se vuelvan las conductas. Entendemos que la predicación es el primer camino de educación y de corrección. Generalmente somos reacios a la corrección. No sé quién de ustedes les encante ser corregido. No a todos les gusta ser corregidos. No nos gusta la corrección, nos gusta el apapacho, nos gusta el ánimo, tú puedes, eres un campeón, tú todo lo puedes lograr y que nos levante nuestro ego para poder salir adelante. Pero la consejería bíblica no es llenar el corazón de positivismo, no es llenar el corazón de ideas de superación personal, sino es buscar un cambio verdaderamente fundado en la palabra. No es animar a las personas. La consejería bíblica es diferente a muchos aspectos de la psiquiatría o de la psicología que buscan animar a la persona sin confrontar su verdadera realidad, sin confrontar su pecado. Quiero que me acompañen ustedes en estas diapositivas. Quiero que me acompañen ustedes en estas láminas para que podamos ver algunos detalles preparados para esta conferencia. Y quiero recordar lo que nosotros vimos en el curso anterior acerca de la sola escritura, porque si estamos hablando de la consejería verdaderamente bíblica, el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta número 3 nos dice, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es las Santas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra de Dios, la única regla de fe y obediencia.
Todos sabemos que nuestra única regla de fe y práctica son las Sagradas Escrituras. Y por lo cual, cuando hablamos de aconsejar o de dirigir a una persona, tenemos que hacerlo conforme a los principios de la palabra. Y hago hincapié en esto, los principios de la palabra, no a mis propios principios, no a mis propios criterios, ni a mi propia formación. En segundo lugar, en la pregunta número 4 del Catecismo, ¿cómo sabemos que las Escrituras son la palabra de Dios? Las Escrituras manifiestan en sí mismas que son la palabra de Dios, por su majestad y pureza, por el consentimiento de todas sus partes, y por el fin que se proponen en el todo, que es dar gloria a Dios, por su luz y poder para convencer a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación. Pero el Espíritu de Dios, dando testimonio con las Escrituras y por medio de ellas al corazón del hombre, es el único que puede persuadir plenamente de que son la verdadera palabra de Dios. Y quiero hacer hincapié en dos partes de esta respuesta del Catecismo Mayor. En primer lugar, el propósito de las Sagradas Escrituras es guiar al hombre a dar la gloria a Dios y convencer a los pecadores, consolarlos y edificarles para la salvación. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos claro este principio. No podemos dar una consejería bíblica si no entendemos que la palabra de Dios es nuestro libro, nuestra regla de fe y práctica. No podemos salirnos de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, si bien es cierto, no son un libro donde diga homosexualidad, da esta respuesta. Aborto, da esta respuesta. No es un formulario, no es un recetario. Eso sí lo tenemos entendido. Sino Dios, por medio de su maravillosa gracia, nos ha dado a nosotros un libro, su palabra, en el cual cada uno de nosotros encontramos su dirección, su consejo para hablar palabra de Dios. Y este mismo libro es poder de Dios para salvación. Dice la Escritura, Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. También recordemos Juan capítulo 16, el Espíritu Santo os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien nos hace entender que nosotros somos pecadores. Él es quien nos consuela, Él es quien nos edifica. Y entonces tenemos que dejar al lado la habilidad del consejero. Hermanos, nosotros no venimos a hablar en nuestro nombre. Nosotros aconsejamos en el nombre de Dios. Con esta primera afirmación, nosotros tenemos que tener sumo cuidado con lo que hacemos al aconsejar. Nosotros no venimos a hablar en nuestro nombre, sino hablamos en nombre del Señor. Cada que los profetas se acercaban a exhortar al pueblo, no decían, Isaías pensó esto, no, decían, voz de Jehová. La palabra de Jehová es esta. Lo que Dios ha dicho es esto. Fíjese que hay ocasiones en la consejería cuando somos tentados a primero dar nuestros criterios, primero dar nuestras ideas y no ir a la Escritura. Bueno, yo me acuerdo que en tal situación tal hermano hizo esto, pero no es lo que yo me acuerdo, no es lo que yo sé, sino lo que Dios ha revelado en su palabra. Vemos entonces la consejería bíblica que parte de las Sagradas Escrituras. Como cristianos, como personas reformadas, herederos de la Reforma, es fundamental que nosotros recordemos la sola Escritura. La supremacía de las Sagradas Escrituras sobre todo asunto moral, sobre todo asunto ético, sobre toda situación de nuestra vida.
Si nosotros dejáramos de lado las Sagradas Escrituras y partiéramos desde otro punto, haríamos una consejería, la que sea, pero menos bíblica. Tenemos que ir a la palabra de Dios. En ella nosotros encontramos el principio regulador. Nosotros encontramos qué es el principio regulador. En cuanto al culto, también tenemos algunos detalles que es el principio regulador y casi todos ya conocemos qué tiene que ver con el principio regulador. Pero para la consejería, el principio regulador es el principio que Dios ha dejado en su escritura para ayudarnos a entender qué podemos y qué no podemos aconsejar en la consejería. ¿Qué puedo decir y qué no puedo decir en la consejería? ¿Hacia dónde debo guiar al aconsejado? No, otra vez repito, no es mi criterio, sino es lo que Dios ha dado. El principio regulador enseña que Dios ha dado principios fundamentales para la vida y la interacción con el prójimo, por lo cual cada consejo debe estar fundamentado en toda la Escritura. Mire, esto es muy importante. Es muy importante que nosotros entendamos el principio regulador, el principio rector. La Biblia es una unidad. Cuando nosotros entendemos la unidad de la Escritura, que tanto el Antiguo y Nuevo Testamento tienen una línea central y que no se contradice en ningún momento, sino que hay una relación, nosotros al aconsejar debemos estar convencidos que el consejo que damos es conforme a toda la Escritura, conforme a todo el principio. Un ejemplo muy claro de esto es la ocasión cuando se acercan a preguntarle a Jesús acerca del divorcio. ¿Recuerda usted cuál es la respuesta de Jesús? Se acercan y le dicen, bueno, Moisés dijo que podíamos dar una carta de repudio, pero ¿tú qué dices? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jesús les dice, Moisés se les permitió dar esta carta por la dureza de su corazón, mas en el principio no fue así. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Dios permite el divorcio? ¿Jesús está hablando acerca del divorcio? No, Jesús está hablando acerca del matrimonio creado por Dios en santidad, en belleza, en perfección, una institución hecha por Dios para que no caigamos en decisiones fáciles. Hermanos, es muy fácil dar salidas fáciles, consejos fáciles, consejos rápidos a los hermanos. Cuando uno es pastor y consejero, te encuentras en situaciones donde los hermanos quisieran escuchar algo de tu boca. Cuando tú estás como consejero, los hermanos vienen a ti para darte su versión de la historia y quisieran escuchar de ti cómo vas a regañar al otro hermano, cómo vas a corregir a la otra parte. Pero tú no vas a dar una respuesta en base a tu criterio personal, sino lo que la Escritura verdaderamente dice. Repito, hay un principio y es el principio de la Escritura como autoridad sobre el consejo y sobre el consejero. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 4. Este es un pasaje que a mí me encanta para hablar acerca de las Sagradas Escrituras, para hablar acerca de la importancia de conocer la palabra y utilizar la palabra de Dios como herramienta para la consejería. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Este texto, que ya todos tenemos, dice así. Procuramos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios
es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es la palabra de Dios, esa espada viva y eficaz que penetra hasta lo más profundo. Cuando hablamos de consejería, estamos hablando de procurar un cambio profundo en las personas. No es la solución de un problema en un momento particular. Fíjese que cuando estamos acercándonos al terreno de la consejería, tratamos de solucionar un problema, pero la consejería bíblica va mucho más allá de solucionar un problema. Yo escuchaba una ilustración hace unos días acerca de qué clase de consejero o qué clase de pastor es este. Uno es el consejero sembrador. El consejero sembrador va enseñando, va guiando, el predicador va dando las enseñanzas correctas a una iglesia para que al final de unos 5, 10, 15, 20 años, todas esas enseñanzas sembradas van a dar un fruto, va a crecer un árbol, va a haber un árbol frondoso. En lo contrario es el consejero o el predicador bombero. El predicador bombero, viene un fuego y le tira agua y lo apaga. Viene otro fuego y le apaga. Otro fuego y lo apaga. Otro fuego y lo apaga. Otro fuego y lo apaga. Y esa situación es muy común en la consejería, porque viene una persona, pide consejo, se apaga el fuego. Vuelve a venir, se pide consejo, se apaga el fuego. Vuelve a venir, se apaga el fuego y se apaga el fuego. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué encontró después de 15 años el mismo consejero? Uno encontró un árbol con muchos frutos y otro encontró solamente tierra mojada y cenizas. Esa es una realidad en la consejería. En la consejería se procura el cambio del corazón del creyente. No es solamente apagar un fuego. La psicología, bueno, recibe a un cliente, recibe a una persona, la sientas en tu sofá, la escuchas y terminando esa sesión de consejería, bueno, que el Señor le bendiga, que le vaya bien y no nos volvemos a ver. A diferencia de la consejería cristiana, donde procuramos el desarrollo, el crecimiento del corazón de la persona, el crecimiento de la persona a la madurez. ¿Cuál es el objetivo de la consejería cristiana? Entonces, no es apagar fuegos. El objetivo de la consejería cristiana es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Un aspecto que a mí me parece muy interesante es que la consejería bíblica no es una consejería basada en textos. Si alguien puede ayudarme a buscar Mateo 27, versículo 5, y alguien diferente, Lucas capítulo 10, versículo 37. Quiero invitarles a que me digan quién para permitirles el micrófono y en base a eso nosotros podamos responder. ¿Quién? Uno, nuestra hermana Ana Berta Castellanos, uno, y ¿quién el segundo? Moisés Narváez. Muy bien, entonces a los dos les permitimos para que nos lean el texto, primero Mateo 27:5 y después nuestro hermano Lucas 10:37. Por favor, activen sus micrófonos para que estemos listos. Ya está nuestro hermano Moy, nuestra hermana Ana Berta. Active su micrófono, por favor. Ahí está. Sí, muy bien. ¿La escuchamos, hermano? Perdón, tenía 25. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
por ¿Sí favor. escuchó? Sí, sí, hermano, sí. Lucas 10:37. Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando nosotros hablamos de consejería textual, hay personas que agarran la consejería y agarran su Biblia, abren la Biblia, Mateo 27:5 dice, y Judas se ahorcó. Y entonces busco otro texto y abro la Biblia y encuentro 10:37 y dice, ve y haz tú lo mismo. Solucionamos el problema del hermano con vaya y ahórquese usted. La consejería no es así, la consejería no es textual, la consejería no son dos versículos al azar que usted encuentra y usted acomoda y usted ensambla para dar una solución. No, la consejería tiene que ver con un seguimiento conforme a las escrituras. La consejería tampoco es el principio moral, lo que todos dicen que está bien. ¿Qué es la moral? La moral es lo que la mayoría aprueba. Eso es lo moral. Pero lo moral no es precisamente lo correcto. Lo moral no es precisamente lo que la escritura dice. Entonces, no es una consejería textual, ni tampoco es algo moral. Si algo es moralmente aceptado, ¿quiere decir que es algo que deba ocurrir entre los creyentes en Jesucristo? No. Inclusive debe ocurrir entre los no creyentes en Jesucristo, tampoco. No porque sea moral, no porque sea permitido, inclusive tenemos que decir esto, no porque sea legal, quiere decir que sea correcto. Hoy en día el matrimonio homosexual es legal, pero no es correcto. El aborto en muchos lugares es legal, pero tampoco es correcto. Y así podríamos hablar de muchos aspectos como la rebeldía, aspectos como la poligamia, muchos asuntos que en algunos lugares es permitido, pero no porque sea legal quiere decir que está bien. Entonces el consejero bíblico no se basa en la moralidad. Eso es muy importante que lo tengamos en claro. La consejería bíblica no es una consejería moral. En la escritura sí encontramos leyes morales, leyes que tienen que ver con la relación con el prójimo. Por ejemplo, nosotros encontramos los 10 mandamientos. A partir del uno de los mandamientos están divididos en dos secciones que nosotros conocemos del 1 al 4 con la adoración a Dios. Del 1 al 4 tienen que ver con no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no jurarás o no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo. Son 4 mandamientos que hablan de esto. Pero a partir del 5.º mandamiento, del 5.º al 10.º mandamiento, encontramos honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Esos mandamientos tienen que ver, son de carácter moral, son de carácter de la relación con el prójimo. Entonces, es muy conocido los 10 mandamientos como la ley mosaica o como la ley moral. En la escritura nosotros encontramos en el Levítico muchas leyes que tienen que ver con la relación, con la aplicación de la justicia en problemas entre hermanos. Entonces, vemos que la escritura sí nos da principios que regulan nuestra comunión. La Biblia nos da principios que regulan la vida en comunidad. Nos dice lo que está bien, nos dice lo que está mal, nos dice lo que debemos dejar de hacer, nos dice lo que debemos procurar, nos dice lo que Dios permite, lo que Dios manda, lo que Dios corrige, lo que Dios prohíbe, las cosas que no debemos hacer, aunque éstas sean moralmente bien vistas. Cuando nosotros nos acercamos a la consejería, todos hemos escuchado por lo menos una ocasión esta pregunta o esta afirmación. ¿Qué dice tu corazón? Fíjese, hermanito, que tengo que
tomar una decisión muy importante acerca de con quién me voy a casar. Esa es una de las consejerías más comunes que nos toca dar a los pastores, o que se acerca una persona y te dice, oye, fíjate que estoy buscando un consejo. Y mucha gente inmediatamente viene esa frase que ha escuchado en televisión, en la radio, en las novelas, en todos lados, y dice, ¿qué dice tu corazón? ¿Qué dice tu corazón? O escucha tu corazón, dentro de ti hay una luz muy interior que te va a dar una dirección a tu vida. Bueno, ¿alguien nos puede ayudar leyendo Jeremías capítulo 17, versículo 9? Ese texto es hermoso porque nos deja en claro cómo está nuestro corazón. Jeremías 17, 9. ¿Alguien está listo o lo leo yo? Bueno, no vi manitas. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A ver. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y deberíamos poner subrayado en letras negras grandes. Perverso. El corazón del hombre es perverso. Génesis capítulo 5, capítulo 6 nos explican que los designios del corazón del hombre van continuamente al mal. Salmo 14, 1. Todos hemos escuchado este texto por lo menos una ocasión. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Acompáñenme a buscar ese texto porque en realidad nosotros cuando hablamos de consejería debemos dejar en claro que el hombre es incapaz de guiar su corazón o guiarse a sí mismo a una transformación, a un cambio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Este texto nos ayuda a entender la condición del corazón del hombre. De primera mano, el corazón del hombre es engañoso. Una de las corrientes más comunes acerca de la consejería es precisamente esta. ¿Y tú qué dices hacia tu caso? ¿Cómo te ves tú en esta situación? ¿Cómo te autopercibes? Esta palabra la tenemos que tener bien en cuenta, la autopercepción. ¿Cómo te percibes tú a ti mismo en esta situación? Bueno, yo me percibo como la víctima. Soy la víctima de las circunstancias, soy la víctima de mi pareja, soy la víctima de la situación, soy la víctima en medio de todas esas situaciones. Inclusive la psicología nos ha guiado a ese lado. Se deja la responsabilidad de la problemática de la situación hacia otras personas y no se enfoca que el centro de todos los males es el corazón del hombre. Hermanos, por eso cuando nosotros hablamos de consejería, tenemos que ir al principio reformado. ¿Cuál es el principio reformado? Bueno, todos conocemos estas 4 palabras: creación, caída, redención y consumación. Creación, caída, redención, consumación. ¿Por qué creación? Bueno, ¿cómo se debe percibir el hombre a sí mismo? ¿Si el hombre se debe autodeterminar o ya es determinado por Dios? En el libro que les dejamos de tarea que teníamos que leer acerca de la maldad humana, se nos habló acerca de la autoestima.
el yo interior que tiene una fuerza en sí misma para hacer algo bueno. Bueno, tenemos que ir desde el principio. Creación. La creación nos ayuda a poner en perspectiva la estima humana, no la autoestima. Auto implica que yo me doy valor a mí mismo. La estima humana o el valor humano es por ser imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Imagen de Dios lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y la Escritura nos presenta quién es el hombre. ¿Quién es el hombre? Nos dice, lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y así la Escritura nos presenta quién es el hombre, nos pone en perspectiva quién es el hombre, inclusive para entender la belleza, la hermosura, la perfección con que Dios creó al hombre, nosotros vamos a la Escritura y vemos las capacidades. Pero hay un problema que causó la distorsión de esa imagen, que es la caída. Cuando el hombre cayó, todos los designios de su corazón fueron continuamente al mal y perdió la capacidad de hacer el bien. Recordemos que en el huerto del Edén, Adán y Eva se rebelaron contra Dios y tomaron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y a partir de ello quedaron imposibilitados de hacer el bien. Solamente iban a hacer el mal. Se rebelaron contra Dios. El hombre cayó completamente. Y entonces es donde nosotros vemos Salmo capítulo 14, no hay quien haga lo bueno. La caída, entender el principio reformado de la consejería, nos ayuda a entender la maldad en el corazón del hombre y las consecuencias de la caída en su pecado. Corrupción total del hombre. El hombre está atestado de toda maldad. Aunque el hombre quiera hacer lo bueno, no puede hacerlo. Aunque el hombre quiera dejar sus vicios, no puede hacerlo. Aunque el hombre tenga mucha fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Es que yo tengo una fuerza interior, tengo poder humano, tengo fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad me va a hacer levantar. El hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Y yo puedo luchar contra mis situaciones. Yo puedo. Bueno, la Escritura dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No lo puede hacer sin Cristo en el corazón. Uno de los principios aristotélicos es las potencialidades humanas. El hombre tiene mucho poder dentro de sí, lo cual le va a ayudar a hacer cosas buenas. Tenemos que tener claro que hay muchos argumentos, muchas frases que nosotros hemos escuchado, mente sana en cuerpo sano, que tienen que ver con una raíz griega, una raíz filosófica griega, que ponen al hombre como su salvador. Hermano, ¿el hombre puede salvarse a sí mismo? Ese era el principio del humanismo. El hombre tratando de redimirse a sí mismo. Ese es uno de los detalles y una de las grandes diferencias que tiene la consejería verdaderamente bíblica con la consejería humanista. El concepto de la redención, el concepto de la salida del conflicto. ¿Por qué? Entender creación nos ayuda a entender el hombre y su estima, caída, su condición actual. Pero tenemos que ver la redención. Nos ayudan a reconocer nuestra incapacidad de resolver conflictos, pero para así guiar a nuestros consejados al arrepentimiento y a la relación íntima con Cristo. Hermanos, ¿quién es el único capaz de solucionar nuestros conflictos? No es el hombre.
sino es Cristo. Entonces la consejería bíblica busca guiar a la persona al arrepentimiento. Un caso muy claro es en una consejería en temas matrimoniales. ¿Quién de los dos está mal? Llega la hermana y te cuenta sus problemas, llega el hermano, te cuenta su punto de vista y te están los dos atacándose uno al otro porque tienen incompatibilidad de caracteres, ya están pensando divorciarse porque no pueden establecer su relación, no pueden... Y dice, a ver, momento. Creación. Dios creó el matrimonio santo, perfecto. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, tienen que ser maduros, tienen que ser templados, es una consejería en base a la caída, a la creación. Pero vamos a la caída. A causa de la caída, usted y su esposa son personas pecadoras. Y son realmente perversos. Su corazón los guía hacia el mal. Tú me la haces, pero también me la pagas. Lo que tú me haces, yo te lo hago al doble. Ya están los dos luchando por quién es más malo, quién es más bueno, quién es el menos peor. Pero en realidad ambos son personas caídas. Ah, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es que si no entendemos que Cristo es el que transforma el corazón de las personas, no podrá haber jamás un cambio. Hermanos, la consejería nos guía a entender que el cambio real del corazón no se va a dar si no es Cristo el mediador de las relaciones interpersonales. Tengo problemas familiares, tengo problemas con mis padres, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con quien tenga problemas. Bueno, tengo que entender mi condición de pecador, tengo que arrepentirme de esa condición y tengo que entender que el único que ha sido capacitado o que Él tiene la capacidad de reconciliar consigo mismo todas las cosas y nos ha dado el ministerio de la reconciliación es Cristo. Entendemos entonces que la redención en Cristo es el principio de la reconciliación en la consejería. Y después de ello, creación, caída, redención, vemos la consumación. Nos ayuda a entender la temporalidad de los problemas y la obra, consolación y finalización del sufrimiento en Cristo. La consumación, recordemos que la Escritura nos presenta que Dios en su maravillosa gracia envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Él pagó todos nuestros pecados, cambió nuestra vida, nuestra manera de concebir todas las cosas y entonces todos los conflictos van a un aspecto temporal, no son eternos. Los problemas matrimoniales ya no son eternos, sino son temporales. El consuelo, la paz, el gozo del Espíritu Santo terminan cuando Cristo reina el hogar. Tenemos que ver entonces que Cristo es el mensaje de la consejería y la imagen de Cristo, la meta de la consejería. No vamos a hablar en este momento de consejería en situaciones críticas, caóticas, sino cuando una persona se acerca a ti a pedir consejo. Tengo problemas de ira, tengo problemas de conducta, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas de índole que sea. Bueno, tenemos que entender que fuimos creados para reflejar la imagen de Cristo. Efesios capítulo 4 nos dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a Jesucristo. Todo creyente tiene que reflejar la imagen de Cristo. Por eso el consejero, el pastor, el líder de la iglesia, el hermano que está atento al pastoreo de los creyentes, está buscando que el aconsejado refleje la imagen de Cristo. Repito, no solamente es apagar fueguitos,
Si nosotros nos centramos en apagar su problema en ese momento, al ratito esa misma situación le va a causar más conflicto y en realidad no está haciendo y no está viendo una transformación en la vida del creyente. En realidad debemos presentar y guiar al creyente a su relación con Cristo, porque recordemos que Jesucristo es el medio para el cambio. Él es el medio, porque Él, por medio de Él y para Él, todas las cosas existen y fueron creadas. Porque por Él, a Él le fue dado el ministerio de la reconciliación, porque solamente en Cristo hay transformación del corazón, porque solamente en Cristo, por medio de Cristo, hay perdón de los pecados, porque solamente en Cristo hay lavamiento, porque solamente en Cristo viene la fe, solamente en Cristo. Sin Cristo no habrá transformación. Y recordemos la meta. La meta es que el cristiano modele y tenga el carácter de Cristo y la mente de Cristo. Hermanos, si nosotros fuéramos cada día más como Cristo, si nuestro carácter fuera cada día más el carácter de Cristo, recordemos lo que dice Filipenses capítulo 2, que debemos tener el mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Y cuál fue ese sentir? Fue la humildad. Él se sujetó, Él se sometió, Él se entregó a sí mismo por rescatarnos a nosotros. Y hermanos, en el matrimonio, qué diferentes serían las cosas si nosotros entendiéramos que mi tarea como esposo es servir a mi esposa y la tarea de mi esposa es servir al esposo. Pero nosotros estamos buscando quién me sirva, no a quién servirle. Recordemos la actitud de Cristo. Cristo se humilló a sí mismo, se despojó de su gloria, mas no de su divinidad, se despojó de la adoración que recibía en el cielo para ofrecerse y servir. Jesucristo, dice la palabra, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate de muchos. Bueno, también dice la Escritura en Efesios, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Veamos esto, hermanos. El objetivo del cambio es parecernos a Cristo, es ser más como Cristo, ser imitadores de Dios como hijos amados. El objetivo entonces es ser más como Cristo, ser a la imagen de Cristo. Si nosotros centramos nuestra consejería a discipular al creyente para que sea más como Cristo, sus conductas, su carácter, sus pensamientos serán absolutamente diferentes. Y entonces el consejero viene a hablar en nombre de Dios. Estas son algunas de las características que tiene que tener un consejero, porque en realidad el consejero no puede ser una persona indiscreta, no puede ser una persona que esté buscando intereses personales. Cuando nosotros encontramos en la Escritura, por ejemplo, Éxodo capítulo 18, que nos habla acerca de los ancianos, de los jueces que estarían viendo los asuntos y los casos entre el pueblo, se busca que sean personas sabias, que sean prudentes, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 18, para que nosotros podamos ver esta característica acerca de los líderes que tendrían que juzgar todo caso dentro del pueblo. Éxodo capítulo 18, versículo 19. Dice el texto: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar. Esto es consejería.
y lo que han de hacer. Esto es consejería. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, sabios, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarás la carga de sobre ti, y lo llevarán ellos contigo. Y el texto nos presenta, en primer lugar, que Jetro, el suegro de Moisés, viene y le da un consejo. Un consejo, le dice, ve y consulta a los Dios, y que Dios te diga que sí. Dios le dice que sí, porque ese era el consejo de parte de Dios. Y vas a escoger personas, varones de virtud, personas virtuosas, personas sabias, personas entendidas. Hermanos, no cualquier persona debería de dar un consejo si no se ha sometido primeramente al Señor. Podemos encontrar consejo en cualquier persona, eso es una verdad. Cualquier persona nos puede dar un consejo, pero no cualquier persona nos puede dar un buen consejo. Los adolescentes tienen esa característica, son muy buenos consejeros. Facebook es muy buen consejero. Todo el mundo recurre a las revistas, al radio, a diferentes medios de comunicación para conseguir un consejo. Pero ese consejo no siempre es un consejo sabio. La Escritura presenta entonces que necesitamos ser personas sabias. Y recordemos cuál es el principio de la sabiduría: el temor a Jehová. El consejero debe ser una persona sabia, una persona prudente y una persona llena del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 6 la elección de los diáconos, vemos que tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Y uno diría, bueno, pero si ellos nada más iban a acomodar las mesas. Muchos piensan que el diácono solo tiene la función de acomodar las mesas, las sillas en el templo. No, ellos tendrían que administrar y guiar y orar por los creyentes y ver por sus necesidades, y tenían que estar atentos a su corazón, y tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El consejero tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El consejero tiene que estar lleno de amor, lleno de gozo. Hermano, ¿cuántas veces hemos visto que se da un consejo, se pide un consejo y dice, oiga, fíjese que tengo sus problemas familiares, divórciese? Al cabo todos los hombres son iguales, todos son así, fíjese que a mí me hicieron esto, Y en vez de haber dado un buen consejo, se está dando un consejo en base a su experiencia. Cuando damos consejos acerca del matrimonio, no hemos escuchado a muchas personas que dicen, ¿para qué te casas? No te cases, el matrimonio es puro sufrimiento, es puro dolor, pura angustia, pura aflicción, ¿para qué te casas? No te cases. Bueno, cada quien cuenta cómo le fue en la feria, cada quien cuenta cómo ha sido su experiencia, pero no precisamente ese es el consejo correcto. La Escritura nos da lineamientos y sí nos dice que si alguna persona se tiene que casar, que se case, pero tiene que saber las congojas y aflicciones que vienen con el matrimonio. Eso es una verdad. La Escritura también lo presenta, Pablo lo explica así, pero tenemos que ver que el consejero tiene que ser una persona llena de amor, llena de gozo. Imagínese ir usted a pedir consejería y el consejero está más deprimido que usted. Y el consejero está bien triste y usted le trae más problemas, pues vamos a terminar llorando los dos. Amor, gozo, paz. El consejero cristiano tiene que ser un agente de paz. Una persona que esté buscando la pacificación de los problemas.
Hermanos, el pastor, el consejero debe ser pacificador, no causar más problema, más, pues dígale usted esto y regréseselo así, y si así se lo hizo, pues hágaselo peor y cóbreselo de esta manera. Hermanos, dentro de la iglesia, el pastor, el consejero, en las sociedades de esfuerzo cristiano, en las sociedades femeniles, a veces los consejeros, en vez de traer la paz, parece que traen gasolina y le prenden más el asunto. No, el consejero debe ser lleno del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Debemos ser pacientes al momento de aconsejar. Debemos estar pacíficos, esperando, escuchando. Todo tiene un tiempo, todo tiene una manera y hablaremos del método un poco más adelante. Pero tenemos que recordar este aspecto. El consejero tiene que ser amable. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Tiene que tener mansedumbre y dominio propio. Es importantísimo que nosotros veamos esos aspectos. El consejero debe ser justo, honesto, de buen testimonio y tiene que ser misericordioso. ¿Por qué? Porque va a hablar en el nombre de Dios. No hablo en mi nombre, no hablo en mis criterios, hablo en nombre de Dios. También tenemos que saber que la consejería bíblica trata de acompañar al aconsejado en su problemática o crisis. Es acompañar, no resolver. El consejero no resuelve los problemas de la gente. Quien hace la resolución del conflicto es Cristo. Pero también el consejero tiene que guiar al aconsejado a la verdad de Cristo. Una de las frases que hemos escuchado mucho, y si usted fue alguna ocasión fan de la serie esta de Doctor House, una de las frases que siempre decía él, y que es una realidad en muchos casos, es: la gente miente. La gente miente, la gente no dice la verdad. Y en los asuntos de consejería, generalmente cada quien da su verdad. Y hoy se cree que la verdad es relativa. Y esta es mi verdad, esa es tu versión, esta es mi versión, y después vamos a ver cuál de las dos versiones. Pero esto no es así. Hay una verdad, y Jesucristo es la verdad. Y su carácter es la verdad. Y la imagen de Dios es la verdad que Él quiere para nosotros. La verdad a la cual nosotros tenemos que caminar, no nuestras propias verdades. Entonces, muchos de los problemas que nosotros tenemos en los hogares, en la familia, en el trabajo, es por nuestra mala o nuestra falsa concepción de las verdades. Quiero invitarle a buscar Santiago capítulo 1, versículo 19, porque este texto es fundamental para la labor del consejero. Santiago capítulo 1, versículo 19, yo sé que es un texto muy conocido para todos nosotros, pero si no sabía usted la dirección, la cita de este texto, quiero invitarle que usted lo pueda subrayar. 1:19. Dice así este versículo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira de Dios no obra la justicia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, en la consejería tenemos que entender tres principios que vienen en este pasaje. En primer lugar, que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Al escuchar, debemos escuchar con atención. Tenemos que analizar de qué manera el corazón de esta persona está respondiendo a Dios, cómo se está concibiendo a sí misma, cómo está concibiendo la verdad de Dios,
cómo concibe a su familia, a la sociedad, a las circunstancias, para que se pueda entender su condición. El hombre que ha de ocuparse en la consejería debe ser pronto para oír y tardo para hablar. No vamos a dar una respuesta fácil, no vamos a dar una respuesta que se acomode a lo que el cliente, a lo que el paciente, a lo que el aconsejado quisiera escuchar. No es así. Tenemos que dar el principio, la verdad escritural en cuanto a esto. Entonces tenemos que hablar la verdad con amor, con el fin de enseñar, consolar, advertir, animar, aconsejar y amonestar adecuadamente. Repito, la consejería bíblica no se encarga únicamente de dar ánimos. Tú puedes, eres un campeón. No, hermano. En muchos de los casos, el campeón es el responsable de la situación. Es el responsable, no es la víctima. En realidad es el victimario. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con cantos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si usted observa el siguiente pasaje, versículo 16 en adelante, nos muestra cosas que debemos hacer. Casadas, estar sujetos; maridos, aguardar nuestras mujeres; hijos, obedecer al Señor; padres, no exasperen a sus hijos; siervos, obedecer a los amos. Es decir, todo tiene que ver con amonestaciones, con instrucciones, con advertencias. Eso es dar un consejo conforme a toda la Escritura. Quiero concluir con esto. La consejería, y también tenemos que tener cuidado con esto, es un tiempo para dar una clase de valores y principios. A diferencia de los valores, el principio es inalterable. Un principio es una verdad instalada, una verdad instaurada en la Escritura. El valor, hace tiempo teníamos un comercial en televisión que decía: ¿tienes el valor o te vale? Es decir, un valor lo puedes o no lo puedes tener, y puedes o no puedes estar sujeto a él. El principio es una verdad de Dios en la cual tú tienes que estar sujeto, quieras o no quieras, lo debes de tener. Pero también tenemos que entender que la consejería es un tiempo para dar una posición apologética, una verdad, dar una defensa del evangelio. No creemos en el divorcio, porque la Escritura nos dice que no debemos participar, ni aprovechar, ni buscar la manera de divorciar al hermano. La Escritura nos dice que no. Debemos enseñar qué es el matrimonio, cómo lo creó Dios, para qué lo creó Dios, cuáles fueron las maneras en las que Él lo creó. Por eso podemos dar una clase bíblica en la consejería, pero no toda la consejería se va a usted a sacar su pizarrón y va a dar su clase de introducción al Antiguo Testamento, porque ese no es el punto. Pero sí es un tiempo para dar posiciones claras de las verdades bíblicas. Y tenemos que tener en cuenta la responsabilidad del consejero. La responsabilidad del consejero tiene un límite y no debe adueñarse del problema de la persona. Hermanos, debemos tener en cuenta esto. El consejero no resuelve los problemas. El que resuelve el conflicto es Cristo. El aconsejado tiene que entender su responsabilidad dentro de este asunto en la consejería. El peligro es que muchas personas se vuelven dependientes de la ayuda y están en constante búsqueda del consejero. Consejero, alúmbrame aquí; consejero, guíame acá;
consejero esto, consejero lo otro, y se vuelven dependientes del consejero. Pero hermanos, la consejería verdaderamente bíblica nos va a ayudar a entender nuestra concepción de quién es el hombre, de quién es Dios, la responsabilidad en medio de la circunstancia y cómo debemos vivir una consejería verdaderamente bíblica. Recuerde, sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Si nosotros vivimos la consejería en base a los principios reformados, tenemos que ver que la doctrina no es solamente una galleta dura que no nos gusta estudiar, sino en realidad es el principio fundamental para hacer la práctica de la consejería verdaderamente bíblica. Muchas gracias, Pastor Ismael. Se han estado, a ver, ¿ya? ¿Se escucha? Sí. Nos da mucho gusto el que podamos estudiar en esta noche este tema tan interesante, una consejería verdaderamente bíblica. Y el problema, queridos hermanos, es que en muchas ocasiones somos muy firmes cuando pensamos en algún tema, alguna situación. Por ejemplo, lo que se mencionaba ahora acerca del divorcio, y decimos, bueno, el divorcio es un tema cerrado, es un tema del que no podemos consentir y entonces no existe. Y bueno, decimos así dice la Escritura, y efectivamente así dice la Escritura, pero cuando se trata de un asunto de familia, cuando se trata de un asunto personal, cuando se trata de alguien que estimamos, como que nosotros tendemos a acomodarnos a las circunstancias. Entonces, uno de los principios que acaba de quedar muy claro en este momento es precisamente que la consejería es verdaderamente bíblica. Entonces, yo no me voy a acomodar a los principios o a las circunstancias, sino que yo voy a obedecer el principio establecido por Dios. La verdad, nos da mucho gusto poder escuchar esto, pero yo creo que ahora hay reacciones, ahora ya hay algún comentario que se tenga a este respecto. ¿Habrá algún hermano que quiera compartir alguna reacción sobre lo que acabamos de escuchar? Hermanos, ¿habrá alguien? ¿Por qué esto? Sí, Moisés, por favor. Nada más abre, por favor, tú. Sí, pues me ha parecido sumamente interesante el libro que tuvieron a bien hacernos llegar y rescaté algunas cuestiones que sí me pusieron a reflexionar. Y una de ellas que me llamó mucho la atención es precisamente el asunto que queremos que los pastores nos resuelvan todo. Si bien es cierto, un pastor debe ejercitarse en la consejería, debe escudriñar la palabra para poder aconsejar conforme a la voluntad de Dios. Y la frase que me llamó la atención es que los buenos pastores no huelen bien. Es decir, los pastores hieden porque están al lado de las ovejas que también hieden. Es decir, sabemos que en nuestra condición pecaminosa venimos arrastrando un sinfín de problemas, pero por no acatar los principios bíblicos. Sí. Y al final de cuentas, si bien es cierto que otro de los principios de la consejería pastoral es que debe haber esta empatía. Es decir, el pastor siente lo que está pasando la oveja. Y en ese sentido, de esa forma, el pastor puede aconsejar. Y me parece sumamente interesante
esta analogía de que los buenos pastores siempre hieden por el hedor que presentan las ovejas, como un primer momento. Ahora bien, el otro asunto que me llamó la atención es que aconsejar o el consejero es una persona que busca caminar junto a otra que ha perdido su camino, que también es este asunto de ir por la oveja perdida, ¿no? Para regresarla al camino del Señor. Es lo que la consejería presenta en este caso. Y otra cosa que sí me movió es que nuestro mundo es disfuncional. Ahora estamos hablando de familias disfuncionales y todo es disfuncional al final de cuentas, pero sí es cierto que nuestro mundo es disfuncional y por eso Cristo vino para mostrar el ejemplo del hombre funcional. Y lo que pretende es que nuestra sociedad, al final de cuentas, vaya hacia la mejora, es decir, a una sociedad más funcional, bajo los principios bíblicos escritos precisamente por nuestro Señor. Así que también hay temas propios de la psicología que no debemos, yo creo que no debemos tampoco olvidar, pero si bien es cierto, son tecnicismos que no vienen de una forma literal en la Biblia, pero sí están considerados en algunas cuestiones de manera metafórica o en algunas cuestiones ya viene implícita en los sermones. Eso sería mi comentario. Sí, muchas gracias, Moy. Gracias porque nos hace recordar algunas cosas, porque tenemos que pensar que el pastor en ese sentido es el pastor y parte de su oficio es la consejería. Solamente que en nuestro curso, en nuestro estudio, no solamente queremos hablar del pastor, sino de todos aquellos que estamos estudiando para dar consejería a los demás. Entonces, tenemos que hablar de empatía, claro que sí, tenemos que tratar de ponernos en el zapato de las personas y entenderlas, porque esto es importante. Solamente que no podemos condescender con las personas por bien que nos caigan o porque tengamos cierta estima hacia ellos. Hay un texto muy interesante que tiene que ver precisamente con la consejería en Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es precisamente la labor de la consejería, que nosotros tenemos que estar al lado de las personas que necesitan, pero no es para condescender con ellas. La empatía tiene que ver con entender la situación, pero no con condescender. ¿Por qué? Porque el principio bíblico es la escritura, no las circunstancias, ni el cariño o la estimación a los demás. Muchas gracias, Moy. Gracias por tu comentario. Muy interesante. ¿Alguien más que tenga algún comentario sobre su lectura o bien sobre la plática, la conferencia de esta noche? Aquí no los alcanzo a ver, pero si alguien quiera... Si algún hermano quisiera comentar. Sí. Sí, algún comentario sobre la lectura o precisamente sobre esa situación que está sobre la conferencia de esta noche, porque esta parte, queridos hermanos, es muy importante. Nosotros tendemos mucho a aconsejar en base a circunstancias, pero no en base a principios. Y hoy hemos aprendido que el principio es la Sagrada Escritura.
¿Cómo aconsejaríamos nosotros a una persona que, que tiene problemas matrimoniales? ¿En base a qué o cuáles serían las situaciones? Para nosotros sabemos que la Escritura tiene principios muy fundamentales. ¿Cómo aconsejaríamos a una jovencita que quiere andar con sus amigos, pero no quiere escuchar el consejo de sus padres? Hermanos, a veces decimos, bueno, no le hagas caso a tus padres, ellos ya están viejitos, ellos ya pasaron por esa situación, que te dejen vivir tu vida. Pero, queridos hermanos, dice la Escritura, oye, hijo mío, el consejo de tu padre y no olvides la enseñanza de tu madre. Entonces, algo que es importante aquí es que nosotros siempre vayamos a las Sagradas Escrituras, porque ahí está el principio escritural. Y algo que se está comentando en este momento precisamente es esto, que a veces damos el consejo muy fácil, pues vete de tu casa, ¿no? Ellos ya vivieron su vida, que te dejen vivir la tuya. Y es que, queridos hermanos, incluso hay una poesía que se titula No te metas en mi vida. A lo mejor sería interesante volver a leerla, pero el padre le dice al hijo, ¿cómo que yo no me meta en tu vida si tú fuiste el que se metió a la mía? Y en Sí, respuesta a una de las preguntas que está haciendo Miguel, porque tiene que ver con eso de meterse en la vida, él pregunta, ¿es aconsejable cuando vemos a una persona triste o con algún problema ir a darle consejos sin que ellos lo pidan? Bueno, son dos situaciones que tú presentas aquí. Y en primer lugar, el aconsejado o el que quiere el consejo, el que pide el consejo o el que busca el consejo es él. Es diferente cuando una persona busca amonestar sin pedir el consejo. La Escritura nos presenta ambos casos. Dice, si tú ves a tu hermano que está en un pecado, ve y habla tú con él. En el caso que fuera un pecado y tú quisieras como cristiano amonestarle, darle. Pero también tenemos que tener en cuenta que si una persona no nos pide el consejo, no va a recibir con buenas ganas ese consejo. En realidad, en nuestro tiempo es más fácil que el que quiso dar el consejo salga golpeado, salga ofendido, porque no te pidió el consejo. Yo no te pedí tu ayuda. ¿Por qué te metes en mi vida? ¿Por qué te metes donde nadie te ha llamado? En ese aspecto, cuando es una consejería, recordemos que la consejería es diferente a una situación en la calle. Consejería es, viene la persona, me dice, Ismael, tengo esta situación, ¿qué piensas? ¿Cómo podrías ayudarme? Hay gente que se acerca a nosotros y nos hace la pregunta. Cuando nos hace la pregunta, quiere decir que nos están dando su confianza y que nos van a dar su atención. Cuando no nos hacen la pregunta, ni nos van a poner atención y no están, o sea, ellos no reaccionaron con confianza, por lo cual muy probablemente, si no es una persona a la cual te considere a ti como fuente de sabiduría, no te la va a recibir. Entonces, la pregunta es aconsejable ir con una persona triste, darle el consejo? ¿Es aconsejable ir, darle consuelo, escucharla, y si la persona te pide el consejo, se lo das? Si no te pide el consejo, tú puedes estar con ella, ayudarle a calmarse, ayudar a tranquilizarse y llegar al momento donde tú pudieras intervenir para dar un consejo. Pero no es aconsejable ir y meterse en una situación donde no te han llamado, a menos que tú quieras consolar sin meter sin meter tu cuchara.
Pastor Sí, Ismael. sí, el principio es ese. El principio precisamente es ese, que si vemos a una persona que está triste, sí nos podemos acercar con ella y decirle, oye, ¿qué te pasa? Te veo triste, te veo preocupado. Pero eso es una cosa, ese es algo sencillo. Esto es algo de motivación, a lo mejor para ganarse la confianza, pero realmente el principio de consejería es nunca des un consejo que no te piden. Nunca des un consejo si no te lo piden. ¿Por qué? Ya se comentaron algunas cosas que son verdaderas, que son realidades, pero son dos cosas diferentes, pero me parece muy interesante que siempre estemos dispuestos a apoyar a alguna persona conocida cuando está triste, independientemente si nos pide el consejo o no. Nada más llegamos, le motivamos, si le podemos ayudar en algo está bien, pero el consejo lo deben de pedir ellos. Sí. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna pregunta en base a la lectura, en base a la conferencia? Los vemos muy quietos. Sí, hoy los vemos muy serios. Pero bueno, muy bien. Entonces, si no hubiese alguna otra pregunta, nos ha dado mucho gusto, amados hermanos, estar con ustedes. Nos ha dado alegría poder participar por medio de esta conferencia sobre consejería verdaderamente bíblica. Les invitamos entonces que podamos enviar la tarea. La tarea que solicitamos desde la clase anterior es 10 preguntas o afirmaciones de los capítulos 4 y 5, si no me recuerdo, del libro de John MacArthur, La Consejería. También les envié por correo, todos los que me enviaron su correo, les envié por correo un libro de El Pastor y la Consejería. También les invitamos que puedan leerlo, es muy interesante, tiene muchos de los principios que hemos de tomar aquí y hablaremos acerca de las características del consejero y la metodología para aconsejar antes de entrar a casos específicos. Entonces les invitamos que podamos leer estos libros. Algo que es importante antes de cerrar nuestro estudio es pensar en que si el consejero va a aconsejar verdaderamente, si va a aconsejar bíblicamente, entonces debe de conocer la escritura. Y parece que esto podría sobrar, pero hermanos, tenemos que ser enfáticos. Necesitamos leer la Biblia. A veces algunas personas, algunos predicadores leen la Biblia solamente porque tienen que predicar. Otros cuando tenemos que dirigir algún culto. Pero el consejero bíblico tiene una obligación con Dios, la de leer la palabra. Y entonces, cuando conocemos la Biblia, cuando conocemos la palabra, el consejo va a fluir cuando sean solicitado. Pero el principio es ese, conoce tu Biblia, lee tu Biblia. Aquí necesitamos tener un hábito de lectura, incluso podríamos nosotros hacer un catálogo de preguntas sobre el enojo, sobre la ira, sobre el orgullo, sobre las preocupaciones, sobre las ansiedades, sobre los arrebatos, sobre muchas cosas. ¿Qué diría la Biblia en tales casos? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una consejería verdaderamente bíblica. Todo lo que decimos está basado en las Sagradas Escrituras. Entonces, la exhortación, hermanos, aparte de la tarea, es lean, por favor, su Biblia. Amén. Muy bien. Entonces concluimos esta clase, amados hermanos, leyendo Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, que dice de esta manera, Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados,
y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El objetivo de la consejería, recordemos, es ser más como Cristo. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos porque tú has sido bueno con nosotros, nos has dado la oportunidad de acercarnos ante ti, ante tu palabra, para aprender a dar consejo conforme a tus principios. Te rogamos, Señor, que tú nos ilumines, que tú nos des la oportunidad de dar un consejo verdaderamente bíblico y, Señor, que nos permitas tener una mente clara, un corazón entendido, que nos llenes de sabiduría y que tu Santo Espíritu nos permita dar ese fruto, un fruto que te dé gloria. Te damos gracias por este tiempo y te rogamos que nos permita seguir aprendiendo y meditando en tu verdad. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos la gloria. Amén. Amén.